Después de unos días ciertamente volátiles como el de ayer y ahora mismo también como estamos observando Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq prácticamente planos, podríamos estar esperando que este mercado realmente cayese y casi más importante, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos comprar? ¿Y qué no deberíamos comprar? Dependiendo de lo que nos estemos esperando. Efectivamente, en este vídeo vamos a hablar de eso. ¿Por qué creo que el mercado está ahora mismo en una zona hipersensible y qué estoy haciendo de manera personal para protegerme, pero a la vez tener exposición a un posible movimiento alcista? Vamos a empezar entonces desde el principio. Vamos a empezar por las noticias que vamos a tener mañana mismo. Mañana mismo tenemos el PPI estadounidense. El PPI es la inflación a los fabricantes. Normalmente quien coge más fama, quien coge más publicidad es el CPI, el Consumer Price Index, la inflación al consumidor, pero el PPI es una medida que la Fed mira mucho más de cerca. Hoy mismo a la mañana, no sé si recordábamos, pero tenemos ya los PPI, el PPI de China, y no pintaban nada bien. De hecho, como podemos observar, lo tenemos aquí mismo y del mismo es la línea blanquita. Entonces vemos que cada vez que esto se viene hacia arriba, acaba provocando directamente ya avanzando al CPI, al Consumer Price Index de los Estados Unidos, acabamos viendo de que se acaba lanzando y no estamos en una zona bastante tranquila, estamos ya en un 5% y el PPI chino se venía casi al 10%, se venía al 9,5%. Esto es una de las cosas que va a acabar causando mucha presión, ya no el CPI estadounidense, que es una de las cifras que vamos a ver para la semana septiembre 14, sino mañana mismo, como decíamos, tendremos este PPI, ¿de acuerdo? Esto sería la primera cosa con la que me quedaría observando y tendría precaución. Esto es algo que, como entendemos, nos puede causar que el mercado se venga hacia abajo. Otra cosa entonces que tenemos que tener en cuenta es la falta de visibilidad que está teniendo esta inflación o esta supuesta inflación en la economía estadounidense. Por una parte tenemos a la Fed que dice que es totalmente transitoria, que no pasa nada, que nadie se preocupe, pero por otra parte cada vez vemos que es más complicado contratar a gente, hay que subir los wages, todo está más caro, la gasolina está más cara, los coches están carísimos, etcétera, etcétera, y esto tenemos que entender que nos va a acabar afectando de manera bastante negativa. Y no es que pase nada si la inflación sube, diréis vosotros, bueno, la inflación sube, suben los salarios, todo el mundo está contento. Relativamente, la Fed, para que la inflación se reduzca, va a tener que subir tipos de interés. Y subir los tipos de interés no es malo para el consumidor, por así decirlo. Digamos que ahora estamos viendo un mercado de housing que está on fire. Todo el mundo compra casas, las casas están, pero vamos, a precios desorbitados. El problema es entonces que si subimos los tipos de interés, también, como vamos a observar, si queremos comprar una casa, nuestra hipoteca va a subir, sobre todo si la tenemos a variable, pero si queremos contratar una hipoteca nueva a fijo, esta ya va a estar más cara, con lo cual esta demanda ya se va a venir hacia abajo y los precios de las viviendas obviamente se tienen que venir hacia abajo. Esta es la herramienta que tiene la Fed. El principal problema es que las compañías acaban ganando menos. Efectivamente, como habéis averiguado, si la Fed sube tipos de interés, esto le va a costar mucho cachín cachín a las compañías. Hay a ciertas compañías que le va a costar más, hay a ciertas compañías que le va a costar menos, de eso hablamos ahora mismo. Finalmente, entonces, la otra cosa que le está afectando bastante a este mercado y que todavía no se sabe muy bien, aunque creo que aquí sí que el mercado se está equivocando, es el impacto de la variable Delta. Esta nueva variante que nos empezaba a golpear contra finales de julio, principios y mediados de agosto, alcanzaba máximos en estados como Texas de 7 meses a 25.000 casos en 24 horas, lo que es una locura. Por favor, sentidiños si me estáis escuchando desde Texas. Entonces, el mercado ahora parece que tiene miedo con la nueva variante. Teníamos hoy noticias de que Delta Airlines estaba rebajando todo el guidance que tenía para este tercer trimestre porque estamos atravesando un tercer trimestre malísimo para el consumidor cíclico. Sin embargo, Delta Airlines también nos decía hoy, como publicábamos en Twitter, que dentro de 30 días está viendo que perfectamente esta demanda puede alcanzar niveles de pre-variante, que puede alcanzar casi niveles del 2019. Digo casi porque el 2019 todavía nos queda. Esto eran unas fantásticas noticias que salían hoy y que aparentemente no se le hacían demasiado bombo, pero estamos observando que con mucha casualidad, oye, pues todas las aerolíneas se están viniendo hacia arriba, todos los cruceros se están viniendo hacia arriba, compañías cíclicas, compañías de Vegas, etcétera, etcétera, se están viniendo hacia arriba, porque lo que decía Delta Airlines era muy importante. Decía que el consumidor parece que va a acabar volviendo de aquí a los 30 días, y era algo que acabábamos discutiendo mucho en este canal y que siempre estuve bastante a favor de que no hay que tenerle miedo a esta situación, porque de aquí a 10, 15 días vamos a tener ya, entre otras cosas, el consumidor con muchísima más confianza, pero sobre todo la tercera dosis por parte de Pfizer, aprobada por la FDA. Ahora,
Una vez entonces que tenemos estos datos en nuestra cabeza, tenemos que tener un outlook. ¿Qué creemos nosotros que pasará? De manera personal, como os decía, creo que con la variante no vamos a tener problema. Así que aquí este problema lo vamos a dejar de lado. El gran problema es la inflación. ¿Qué creemos que pasará con la inflación y qué creemos que la Fed estará obligada a hacer? La Fed en un principio está diciendo que que empezará a incrementar los tipos de interés contra finales del año que viene, principios del 2023. Sin embargo, una inflación que no baja va a acabar obligando a la Fed a subir tipos de interés antes, con lo cual podría lanzar a los mercados bien hacia abajo. Creo que esto puede llegar la semana que viene, este 14 de septiembre. Puede ser. Creo que esto incluso puede llegar mañana mismo con los cifras del PPI. Puede ser, depende cómo vengan estas cifras, pero me espero que como vinieron las de China bastante calentitas, me espero que vengan también los de Estados Unidos y esto va a acabar afectando directamente al CPI, a las cifras de inflación, así que puede ser que durante los próximos 5 días, entre mañana y el día 14 debe de ser aproximadamente el martes 14 de septiembre, el martes de la semana que viene, podremos ver unos mercados un tanto inestables, indecisos, unos mercados que no saben a dónde ir, unos mercados con miedo. En esta ocasión, entonces, como decíamos, tenemos que plantearnos nuestra propia tesis de inversión. Una parte, creemos que la economía va a estar on fire, no va a haber problemas, la Fed va a tener razón, la inflación va a ser transitoria, etcétera, etcétera. Y otro donde vamos a ver que no, y la Fed va a subir tipos de interés, va a reducir la velocidad, la aceleración del crecimiento de la economía y esto obviamente va a lanzar a los mercados hacia abajo. Vamos a ver entonces dónde vamos a poder poner nuestro dinero a trabajar dependiendo de cómo estemos pensando. Y luego, qué estoy haciendo de manera personal. Si entonces estamos pensando que el económico crecimiento va a sufrir, que la Fed va a tener que subir tipos de interés antes de lo que canta un gallo, vamos a querer, en mi opinión, vamos a querer meternos en tech, en Big Tech específicamente. No en un DocuSign, que me puede parecer muy interesante también, en un Zoom, etcétera, etcétera, sino en tecnología que ya no tenga unas valuaciones tan extraordinarias. Aquí tenemos que separar y tener bien claro estos dos tipos de tecnología. Compañías tecnológicas quizás como OpenDoor, que todavía no tienen EBITDA positivo, pero que quizás lo acabarán generando este año. Compañías tecnológicas como Zoom, que todavía no acaban generando, pero DocuSign, Peloton, estas compañías tecnológicas que son bien work from home, son compañías del año pasado, como quien dice, son compañías ciertamente cíclicas a la hora de ver si la Fed sube tipos de interés o no. Son sensibles, son mucho más sensibles que nuestras Apple, que nuestras Facebook, que nuestras Google, que nuestras Amazon, que nuestras Nvidia, que todas estas, Nvidia quizás es un poco más cíclica porque es semiconductora, pero bueno, tecnológica que tiene unas valuaciones mucho más interesantes, ¿de acuerdo? Mucho más bajas. No solo porque tienen unas valuaciones bajas, sino porque son unas máquinas de generar flujo de caja, son unas máquinas de generar crecimiento, indistintamente de cómo estén los tipos de interés. Estas son las compañías que más van a crecer. Y si diréis, oye Bernardo, pero son tecnológicas, tienen deuda, le va a afectar, el mercado va a acabar huyendo, como estamos viendo que está sucediendo durante estos días, estas semanas, está huyendo a Big Tech en busca de protección, ya no tanto a utilities, ya no tanto a consumer defensivo, ya no tanto a healthcare, sectores también interesantes si creemos que se va a caer la María Morena, pero de manera personal, como os decía, quiero tener esta exposición añadiendo este un poco más riesgo que meterme en consumidor defensivo. Tenemos exposición a un mercado un poco más alcista, aún en una economía bajista, y por otra parte también entendemos que tenemos un poco más de riesgo porque sí, son compañías de tecnología, no son compañías defensivas, son teóricamente cíclicas, pero eso no se está aplicando. Si por otra parte creemos que la economía va a estar on fire, que no va a sufrir ningún tipo de crecimiento, de desaceleración de crecimiento, que la Fed va a tener razón, que no va a dejar que no va a subir los tipos de interés hasta el 2022, 2023, aquí vamos a querer meternos directamente en sensibles, específicamente en small caps, que como vemos también estaban funcionando muy bien hasta recientemente. Las small caps tenemos que saber que son, digamos, las más sensibles, no es un segmento, no es un sector del S&P 500, ¿de acuerdo? No está ahí, hay 11 sectores, las small caps son small caps, se diferencia por capitalización de mercado, pero digamos que las small caps son extraordinariamente sensibles al crecimiento o decrecimiento económico. Si hay un crecimiento económico, las small caps hacen tremendísimo cachín cachín, y si hay decrecimiento, pues efectivamente pasa un poco todo lo contrario. Ahora, saliendo de small cap, mid cap y big cap.
¿Dónde nos podemos meter? Bueno, pues obviamente si creemos que la economía va a subir, los tipos de interés van a subir antes o después, pero sobre todo lo que va a subir van a ser las rentabilidades de los bonos de 10 años, en el momento en que la Fed deje de recomprar estos 120.000 millones de dólares que está recomprando. Así que lo primero que me interesaría son bancos. Bastante seguridad, bastante rentabilidad también casi asegurada. Consumidor cíclico, como estamos viendo hoy, esto depende un poco de la situación, no tanto de si hay subido de tipos de interés o no, pero consumidor cíclico normalmente sí se ve beneficiado si no acabamos adelantando este mercado, ¿de acuerdo? Si acabamos dejando que la Fed suba tipos de interés en el final del 2022-2023, ¿de acuerdo? Consumidor, materias primas, industriales, pero repito, específicamente buscaría small caps o quizás medium caps, si creo que realmente el mercado va a acabar subiendo de manera extraordinaria durante este año. Sí, efectivamente creo que la Fed no va a acabar subiendo los tipos de interés hasta finales del 2022, principios del 2023. De manera personal, siempre tengo una sobreexposición muy interesante en Big Tech y en tecnología en general. Sí que es cierto que durante estas semanas, durante estos trimestres, le hemos estado dando bastante importancia al consumidor cíclico porque creo que estaba totalmente infravalorado y ahora contra finales del tercer trimestre, principios del cuarto trimestre, quizás esta nota por parte de Delta Airlines es el principio que nos indica, señores y señores, que estamos aquí, tenemos ganas de comprar y lo vamos a comprar todo. Quizás este sea bien el principio y quizás contra el 20 de septiembre veremos que el mercado toma una vuelta con la situación y con el miedo a esta nueva variante. Obviamente las cíclicas, las del consumidor, se vendrán hacia arriba. Hablamos de cruceros, hablamos de aerolíneas, hablamos de Vegas, hablamos de, retail también específicamente. Dicho todo esto, señores y señores, espero que les haya quedado relativamente claro qué va a pasar durante estos días y cómo creo que va a actuar el mercado. Repito, por resumirlo, mañana tenemos una prueba muy importante, el PPI, el martes que viene tenemos la prueba más importante, CPI, luego tendremos la reunión de la Fed contra finales de mes, si mal no me acuerdo será el 21. No creo que hagan nada, pero ojalá sí dejen de recomprar estos bonos. Europa lo acababa anunciando. Si PPI o CPI sorprende y es posible, podremos ver correcciones y es ahí donde nos interesa comprar, ¿de acuerdo? A lo mejor tendríamos que esperar a octubre, noviembre en la reunión de la Fed que diga, oh Dios mío, la inflación está por todas partes, tenemos que empezar a subir tipos de interés antes de lo planteado. Ahí habría efectivamente otra corrección mayor que la corrección que me estoy esperando ahora mismo para mañana o quizás para el martes de la semana que viene. Así que, como siempre, de manera personal me quedo con un 10-11% de cash, me quedo también con una sobreexposición muy interesante en tecnología, porque indistintamente antes o después la Fed va a acabar subiendo tipos de interés, así que, ¿por qué no meterse? Nos gustaría meternos en una corrección que todavía no ha llegado y todavía la estamos esperando con un poquito de cash, como decíamos. Ahora sí pues, señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no se olviden de darle al botón de suscribirte, a la campanita y ese botón de me gusta. Y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben. Hasta el próximo vídeo.